Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Padre, en este tiempo que queremos apartar para ti, Señor, queremos rogarte que en el nombre de Jesús puedas tomar control, por favor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, nos reunimos como iglesia, como un solo ejército, pero sobre todo nos reunimos, Señor, conscientes de que te necesitamos cada día, de que en el nombre de Jesús cualquier situación, Padre, que pueda ocurrir a nuestro alrededor está en control tuyo, pero que realmente como humanos, Señor, tenemos temores, como humanos nos pasan tantas cosas, pero sabemos que estamos en el hueco de tu mano. En esta noche yo te pido por la palabra que pongas en mi boca, Señor, a través de tu Espíritu Santo, una unción profética, apostólica, Señor, evangelística, magisterial y pastoral, Señor, para que en el nombre de Jesús seamos edificados a través de tu palabra. Bendigo, Señor, los que estamos conectados, Señor, y los que están aquí. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego que, por favor, Espíritu Santo, quites todo estorbo y que nuestro espíritu, alma y cuerpo pueda ser edificado. Te pido, Señor, salud sobre el pueblo, te pido salud sobre las familias, por favor, salud sobre estas naciones, Señor, que sea salud física, pero también una salud espiritual. Gracias, Padre, por este momento. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, conscientes de que estamos en el hueco de tu mano. Gracias, Cristo, gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra así lo dice, que delante de ti dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor, amén, amén y amén. Bueno, vamos ay, perdone que inicié un poquito tarde, pero es que tuve algunos contratiempos aquí de orden técnico, así que a lo que vinimos, queremos saludarle, usted bueno, los que nos acompañan acá y usted que está ahí pendiente de la transmisión. Quisiera desarrollar un tema, mire, este tema es un tema como todos que surge de la palabra, surge de vivencia, surge de situaciones, y le voy a contar por qué el Señor me ponía este tema. Yo quería seguir con la cuestión más que el tema que traía de ser soldado, de prepararnos como iglesia, como soldados, pero el Espíritu Santo me llamaba a la reflexión en algo. Mire, nosotros quisiéramos desarrollar cualquier cantidad de cosas. Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Todos, de una u otra manera queremos desarrollar cualquier cantidad de cosas en lo secular, en lo ministerial, en lo profesional, en cualquier orden de nuestra vida queremos desarrollar cosas. Pero muchas veces queremos, pero no podemos. Otras veces podemos, pero no queremos. El caso es que hay como una especie de conjugación de cosas. Algunas cosas se conjugan de manera que cuando yo miraba, venía a mi corazón, y eso ponía el Señor, que muchos en las iglesias, inclusive en la vida secular, el problema es que no saben cómo hacer las cosas. Uno le dice a la persona, hermano, ore, tenga fe, sí, pero ¿cómo? Eso es algo que tal vez nosotros como ministros tenemos culpa, porque le decimos a la gente y pareciera ser que, porque todo lo vemos desde el punto de vista como a nosotros nos ha ido o cómo lo hemos hecho. Acuérdese que no todos, y eso es algo muy, muy importante que tenemos que entender, que no todos tenemos la misma facilidad de aprendizaje, por ejemplo. No todos tenemos el mismo nivel de fe, no todos tenemos la misma formación, y hay un montón de factores que influyen en el deseo o cómo enfrentamos la vida. Esto está como que si usted en este momento se entrara a una cabina de un avión y le dijeran, vuélelo, si nunca ha volado un avión, usted va a ver aquel montón de instrumentos y no va a saber qué hacer con ellos. Su servidor tampoco, porque no es mi especialidad. Y el Señor ponía eso en mi corazón, que antes de preparar un ejército, tenemos que prepararlo en lo interior. ¿Prepararlo en qué? Revisar cómo está la persona, cómo está el cristiano, cómo está el ministro también, porque muchas veces la gente piensa que uno no siente, no ríe, no llora, que como que no le pasa nada, y quizás a veces somos los que tal vez más sufrimos en todo esto, pero qué bueno, porque el Señor en este aprendizaje siempre nos da la salida. Entonces,
Se trata de preparar la gente antes de llevarlo al ejército. Porque usted no puede ir a una batalla si no está siendo preparado. Y la preparación comienza en lo interior. Y una de las cosas que hemos tratado, y pues ese es un tema que uno nunca va a terminar, se trata del alma. El alma, las emociones, el espíritu, alma y cuerpo, lo que nos lleva a pensar, lo que nos lleva a accionar, lo que nos lleva a tomar decisiones. Pero cuando nosotros vamos y revisamos nuestra vida, nos damos cuenta de que hay trastornos emocionales. Y de eso quisiera hablarle esta noche con la ayuda del Señor. Le voy a hablar de 3 nada más. Hay muchos trastornos emocionales. Fíjese que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son 3, mire, el estrés, la ansiedad y la depresión acaparan dentro del conglomerado de las enfermedades el 10% sobre ellas, es decir, que entre el estrés, la ansiedad y la depresión hay un 10% por encima de las demás enfermedades que se dan en el mundo. Estos trastornos emocionales causan problemas, mire, y esto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta que nos puede estar pasando. Creo que todos, de una u otra manera, en algún momento, o quizás en este momento, tal vez usted que se conectó, los que estamos acá, está sufriendo de estrés, está sufriendo de ansiedad, o está sufriendo de depresión. Esta es una plaga terrible, hermano. Este es un flagelo que golpea las familias, las iglesias, las personas, aún en lo secular, aún en los trabajos, en cualquier ámbito de nuestra vida. Hay estrés, hay ansiedad y sobre todo depresión, esta última. Entonces, mire, estos trastornos emocionales causan problemas en la forma de pensar y en nuestra forma de accionar. Quiere decir que estos 3 trastornos, entre otros no controlados, nos pueden llevar a una situación difícil, aún estando en la iglesia. Nos pueden llevar a una situación difícil, aún estando en el trabajo, predicando o haciendo cualquier tipo de actividad que el Señor nos haya mandado a hacer, o en lo secular también. Mire, en la Biblia encontramos personajes que tuvieron trastornos emocionales. Vemos la vida de Job, la vida de Saúl, la de Moisés, la de Elías, la de Ana. Vemos cualquier cantidad de personajes en la Biblia que tuvieron trastornos emocionales. ¿Y por qué se lo cuento? Porque para que no nos sintamos mal y no nos sintamos como que no estamos en Dios, o como que no estamos caminando en el Señor, o como que no tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, porque en algún momento podemos tener alguna situación de estrés, alguna situación de ansiedad o alguna situación de depresión. Entonces me llama mucho la atención, fíjese, que en ese entonces no había medicina. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Elías? Entre otras. Obviamente acudieron al Señor. Dios llegó en su auxilio. Y esa es la idea, que a la luz de la palabra esta noche nosotros podamos encontrar, revisarnos si tenemos este tipo de trastornos, y basado y a la luz de la palabra encontrar la salida, porque todo, mire, todo en la vida hay una respuesta en la palabra, todo en la vida hay una respuesta en Cristo. Dios tiene la respuesta para todo y está en su palabra. Entonces, en el tiempo que vivimos como cristianos, como ministros, como personas aún seculares, porque sé que algunas personas seculares van a ver este mensaje, porque yo sé que usted lo va a compartir, porque es bien importante tratar estos 3 tipos de trastornos emocionales en las personas. Mire, en este tiempo que vivimos, los trastornos emocionales, entre otras cosas, nos impiden avanzar. Y nos impiden avanzar hasta llegar a la meta en la cual el Señor, pues nosotros dentro de nuestro caminar, esa meta que nos hemos propuesto en Dios y en lo secular. Entonces, cuando hay trastornos emocionales, como que la cosa no camina. Entonces, tenemos que buscar ayuda en Dios y ser libres de todo esto, porque el único que nos puede salvar, el único que nos puede cambiar y transformar es Dios a través del Espíritu Santo. Es la búsqueda del Señor, es su presencia, es ese poder que viene de Dios. Entonces, mire,
¿Cuál es el rema de estos 3 casos o 3 trastornos que le voy a dar esta noche? Y usted dirá, pastor, qué poquito. Se va a dar cuenta que no son tan poquitos. Quizás con uno nos deberíamos de quedar y trabajarlo de una manera más exhaustiva, es decir, más a fondo, pero vamos a darle un pincelazo a cada uno de ellos, porque sé que usted lee la Biblia, sé que usted tal vez se ha dado cuenta de este tipo de trastornos y en algún momento tal vez ha buscado ayuda, pero sobre todo ha buscado ayuda en la palabra, en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor. Entonces, miren, vamos a ver el tipo de trastorno, cuál es la definición de ese trastorno y cuáles son los síntomas de ese trastorno, y a la luz de la palabra, cuál es la salida que nos da el Señor. 4 cosas, mire, como un equilibrio. ¿Cuál es el trastorno? ¿Cómo lo define o cuál es el concepto de ese trastorno? El trastorno en el cristiano. Lo tercero es cuáles son los síntomas, y por último es, a la luz de la palabra, qué tengo que hacer yo como cristiano, como persona o como ministro para poder avanzar en el Señor. Mire, lo primero que hay que hacer aquí es darnos cuenta que necesitamos autodiagnosticarnos, más que autodiagnosticarnos, sí, es como una especie de un diagnóstico producto de una revisión, para ver si en nosotros existe en este momento estrés, ansiedad o depresión. Yo diría que sí. Todos, de una u otra manera, estamos siendo afectados por estos 3 trastornos emocionales que afectan. Entonces, para darnos cuenta y para diagnosticarnos o para revisarnos nosotros, Filipenses 2:13, esta es la Biblia, Arcas Fernández, dice de esta manera: es Dios mismo quien realiza en vosotros el querer y el hacer, más allá de vuestra disposición. Si usted mira esta misma versión en la Reina Valera 60 o en la Biblia de las Américas, dice que Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, porque es muy importante, hermanos, estar conscientes de nuestra realidad. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, nosotros como personas, como cristianos y sobre todo como hijos de Dios, es cuál es nuestra realidad. A veces nosotros queremos hacer cosas, pero no podemos. A veces podemos, pero no queremos. ¿Por qué? Porque a veces hay trabas, a veces hay adversidades, a veces hay situaciones emocionales que nos limitan para poder avanzar en Dios y aún en la vida. Porque miren, estos 3 trastornos de los cuales vamos a hablar con la ayuda del Señor, hermano, hacen tanto daño en la persona, no solo en las iglesias, fuera de las iglesias, que muchos hoy están con problemas serios por situaciones emocionales que tal vez no las trataron a tiempo y hoy están sufriendo un tipo de situación mental o emocional que los tiene. Algunos se han ido de las iglesias, otros están considerándolo. Yo en el nombre de Jesús espero que no, pero es bien importante que sepamos cómo vivimos y querer salir de esta situación que tal vez en este momento nos está afectando, con la ayuda del Señor. Entonces no se olvide, la buena noticia, entre otras, es que el Señor me va a ayudar y me va a enseñar cómo, a través de su palabra, por el poder que viene de Él a través de su Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos va a indicar en el corazón, nos va a hablar a nuestro corazón, nos va a hablar a nuestra mente cómo hacer. Pero tenemos que querer, y si usted no quiere o no puede, el Señor sí quiere y el Señor sí puede. Así que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarle de los trastornos emocionales del cristiano. Mire, vamos a hablar de 3 nada más, le mencioné. Vamos a ver cuáles son los trastornos, vamos a ver cuál es el concepto de estos trastornos, vamos a ver cuáles son los síntomas de cada trastorno, pero sobre todo vamos a ver a la luz de la palabra cuál es la salida que nosotros necesitamos darle, pero ahí es donde entra la parte difícil para algunos. Es necesario que querramos salir de ahí, hermano. Es necesario que querramos salir de ahí. Y no quisiera ahondar en cada uno de ellos porque sé que se puede, porque lo primero es diagnosticarlo. Entonces no podemos pasar de sembrador a atleta y luego a soldado si nosotros aquí en la faceta de sembrador
o en cualquiera de las 3 facetas, pero sobre todo en la primera, no atendemos los trastornos emocionales que podemos estar siendo afectados en este momento. Acuérdese, esto viene de situaciones del alma, esto viene de situaciones que no tratamos en el alma, que quizás en este momento nos están afectando. Mire, la primera de ellas, mire, vamos a hablar de 3. Estas 3 se considera como un ciclo negativo en el alma. Es un ciclo que se repite no de manera positiva o de manera que nos pueda bendecir, sino que es un ciclo. Mire, estas 3 o estos 3 trastornos están ligados uno con el otro. A veces pueden ocurrir de manera aislada, pero que están ligados, están ligados. Esto es, repito, como un ciclo negativo en el alma. Entonces, mire, el primero es el estrés. Dice que, yo por ahí escuché hace muchos años esa palabra, el estrés dice que son 3, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, por eso hay líos. Entonces, el estrés es el primer trastorno emocional que sufren los cristianos y aún las personas seculares. Creo que todos, hermano, todos vivimos en una época de estrés. La diferencia está, o la diferencia radica es, si nosotros sabemos manejar el estrés. Mire, estas 3 que le voy a mencionar, ya le pongo la segunda. Entonces, la primera es el estrés, la segunda es la ansiedad y la tercera es la depresión. Mire, estos 3 emociones, yo diría, negativas en el alma, estas 3 manifestaciones o trastornos emocionales en el cristiano le afectan. Aún si usted no es cristiano, y yo sé que lo van a ver este mensaje, le va a afectar si usted no logra poder tratarse. Porque fíjese que estas 3 cosas no necesariamente se manifiestan en ese orden. ¿En cuál orden, pastor? Primero el estrés, luego la ansiedad y por último la depresión. Y esta última es difícil, porque por la depresión muchos han intentado quitarse la vida. Por la depresión muchos están quizás pensando y considerando quitarse la vida. En el nombre de Jesús que no. Reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Entonces, puede ser que la persona tenga estrés, pero no esté ansiosa. Difícil. O puede ser que la persona esté ansiosa, pero no esté deprimida. Pero también hay casos de personas que se deprimen sin estar en estrés. Le pongo un caso, tenga cuidado, yo siempre repito en estas épocas, tenga cuidado porque en una época como esta, en una época en donde ya estamos a punto de terminar el año, en donde vemos qué hemos hecho, qué nos falta hacer, qué no hicimos, algunos se deprimen porque a esta época comienzan a sonar en esas radios, en todas las radios donde usted esté, no me dejará mentir porque sé que pasa, uno va por la calle y escucha en los negocios, en las casas, y escucha ciertas canciones de esta época de final de año. Y yo no olvido el año viejo y todos esos coritos que tal vez en algún momento escuchábamos. Y sobre todo si uno está en otro país, en otra ciudad, o si está en Europa, por ejemplo. Imagínese alguien en África, alguien en Oceanía, alguien allá en Estados Unidos con esas nevadas que están cayendo en Nueva York, con esas heladas o fríos que están haciendo. O alguien está lejos de su familia, o alguien está en alguna situación que tal vez le trae nostalgia. Esta época trae nostalgia. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en algún momento podemos estar deprimidos por una situación emocional. Los trastornos emocionales, hermano, nos afectan para poder ser efectivos en lo que Dios quiere utilizarnos. Imagínese un soldado que sea un soldado, por decirle algo, un soldado que tenga problemas en el alma. Cuando vaya a ver al enemigo, hermano, se va a poner a llorar con él. Y ese enemigo lo puede matar, hablando espiritualmente, o nada más poniéndole un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos porque el detonante, mire, el detonante de la depresión es el estrés. Entonces, el estrés es el detonante, por eso hay que ponerle cuidado.
Hay personas que solo en estrés viven. Tienen Pepto-Bismol, tienen Malox, tienen, creo que otra, no sé si Flanax era para eso, pero el caso es que tienen Alka-Seltzer, Pepto-Bismol, tienen de todo porque viven en un constante estrés. Entonces, mire, el estrés lo que hace es que lleva a la ansiedad, escala el problema emocional. Entonces, el trastorno emocional escala, pero el delicado en todo esto es la depresión. Porque nosotros podemos manejar el estrés, podemos manejar la ansiedad. Porque fíjese que la ansiedad, y lo vamos a ver, una de las cosas buenas de la ansiedad es que nos pone en alerta. Pero algunos viven en alerta toda la vida. Pero la depresión sí es delicada, hermano. ¿Por qué? Porque la depresión, mi querido hermano, mi querida hermana, lo que le quiero trasladar esta noche con la ayuda del Señor, es que la depresión lo que hace es llevarnos a un estado emocional difícil. Entonces, mire qué pasa en la depresión. Entonces, estos tres trastornos emocionales, cuando no los atendemos, pero sobre todo cuando venimos a la iglesia, sabemos que en Dios hay libertad, que Cristo venció todos esos trastornos en la cruz, pero que nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad y buscar ayuda. Mire, busque ayuda, por favor. Busquemos ayuda, porque puede ser que como esposos estemos bien. Quizás sí, quizás no. Hablo en el orden emocional, pero puede ser que nuestros hijos estén pasando una situación emocional difícil. Entonces, este ciclo negativo del alma, basado en estos tres trastornos espirituales, el estrés es como, el estrés es un trastorno que afecta el cuerpo, se va a dar cuenta. La ansiedad es un trastorno que afecta al alma. Y la depresión es un trastorno delicado al espíritu. Entonces aquí hay tres posiciones, es como antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. Entonces tenemos que ponerle cuidado, hermano. Tenemos que ponerle cuidado. Usted que nos ve, tal vez no va a una iglesia, tal vez alguien le recomendó este mensaje. Hay que ponerle cuidado porque estas tres cosas comienzan con el estrés. Y ese es el que vamos a ver ahorita para poder aprovechar el tiempo y terminar los tres que vamos a ver. El primero es el estrés. Mire, todos tenemos algún grado de estrés. Lo único que algunos viven estresados de manera permanente. Yo espero que los que estamos acá y usted que nos ve, ninguno viva en ese estado permanente de estrés. Mire, hay tres tipos de estrés. Póngame atención. Quizás no le va a aparecer ahí, yo sé que usted está tomando nota ahí. Hay tres tipos de estrés. El estrés normal que vivimos a diario. Por ejemplo, el estrés de, hoy tengo pico y placa, me tengo que ir en la moto, me tengo que ir en taxi, me tengo que ir en bus, en lo que sea, me voy a ir a pie o en bicicleta. El estrés normal de que si voy por la 68 o en cualquiera de la ruta aquí en la ciudad, hay un trancón, hay mucho tráfico. Ese es el estrés normal, el estrés de que voy a ir a comprar almuerzo y está muy lleno, voy a ir al banco y hay una fila enorme. Ese es el estrés diario. Luego está el estrés tolerable. El estrés tolerable es que surge un inconveniente. Va en su carro usted, yo espero que no, se pincha una rueda, va en su carro y de repente no avanza porque hay un choque adelante. Entonces ese es el estrés manejable, el tolerable. Pero hay un estrés agudo que hay que ponerle atención, porque acuérdese de algo, el detonante para los trastornos emocionales en este caso es el estrés. Y eso afecta en la iglesia. Imagínese un hermano que va a la iglesia estresado, no recibe bendición. Es que estas cosas muchas veces no las tratamos. Sí, todos queremos bendición, todos queremos un milagro, todos queremos sanidad, todos queremos que las deudas sean saldadas. En el nombre de Jesús que sí. Pero a veces llegamos a la iglesia con una cara de estrés, hermano, que honestamente le voy a dar un consejo. Cuando usted llegue a la iglesia con una cara de estrés, arrodíllese. Y si usted viene a servir así, dígame, pastor, mire, perdone, no puedo servir hoy, quiero recibir. Porque es mejor ser honesto, porque lo que usted, por ejemplo, los de alabanza, cuando están estresados, eso es lo que dan. Imagínese uno predicando estresado, ay, qué barbaridad, hombre, ¿y a qué hora va a terminar? ¿Y a qué hora voy a terminar? ¿Y qué barbaridad? Hermano, eso es lo que damos.
Entonces hay que arrodillarnos, porque a la iglesia venimos precisamente a eso. Entonces mire, el estrés agudo es el que preocupa, porque el estrés agudo es producto de cosas que reiteradamente nos están ocurriendo. Nosotros tenemos que saber manejar el estrés, hermano. Si somos, mire, ahí hay un águila. Esa águila que representa el ministerio, no adoramos águila, ya les he dicho, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, es una figura de lo que somos como ministerio. El águila vuela sobre el estrés, el águila vuela sobre la tormenta, no se mete a la tormenta, a veces la atraviesa, pero nunca está en la tormenta, siempre está por encima. Entonces, ¿qué es el estrés? Entre otras cosas, mire, el estrés se define como cuando las cargas superan nuestras fuerzas. ¿Qué es el estrés? Es la incapacidad que nosotros desarrollamos por superar las cargas diarias, normales o que siempre se dan. El estrés, repito, es cuando las cargas de la vida, las cargas diarias, las cargas ministeriales, las cargas familiares superan nuestras fuerzas. El estrés es la percepción de mi mente de los hechos, pero de una forma negativa. El estrés es la incapacidad de enfrentar la presión del hecho que estamos viviendo. Mire, hay gente que con el estrés dice, ya no aguanto esta situación. Sí, porque lo están viviendo, y puede ser que sí, ya no aguante esa situación por lo duro de la misma. Entonces, todo esto, el estrés nos deriva al sufrimiento. Hay gente que sufre, hermano. Hay gente que le dicen, mira, ¿querés acompañarme? Vamos a ir a comer algo. ¿Y dónde vamos a ir? A tal lado. No, que te vaya bien, le dicen, porque sufre en el trayecto. Vaya en carro, vaya en moto, vaya a pie, vaya en bicicleta, como vaya, o lo lleven incluso, no quiere ir esa persona porque le causa sufrimiento el traslado de un lugar a otro, sobre todo en una ciudad como esta, que la bendecimos, hermano, bendecimos esta ciudad. Y donde usted está, bendiga el lugar, bendiga la ciudad donde usted está, el país, porque es lo que Dios nos ha dado para poder bendecirnos a nosotros y a nuestras generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Este estrés significa una presión sobre algo que no podemos manejar. El estrés provoca presión. Entonces, mire, ¿sabe cuándo surge el estrés? Cuando se acaba nuestra capacidad, y perdone que reitere en eso porque quiero que le quede bien claro. Cuando surge el estrés, cuando se acaba nuestra capacidad, hermano, de resistir a todas esas cargas. ¿Qué es el estrés? Es la incapacidad nuestra de poder soportar toda la carga diaria, la carga en el trabajo, la carga ministerial, la carga en la familia, la carga en el hogar, la carga con los hijos, la carga en el matrimonio. Hermano, yo honestamente, yo bendigo a las hermanas, no que nosotros no, porque nosotros quizás el estrés es por otro lado. Pero hermano, imagínese hay bárbaros, hermano. Yo aprovecho para abogar en favor de las hermanas. Hermano, hay bárbaros que la esposa viene de trabajar, llega a lavar, llega a hacer comida, llega a atender la casa, llega a ayudar, y nadie le ayuda, y de postre le reclaman que por qué no hay comida a tiempo, que qué pasó que no lavó la camisa. Hermano, eso genera un estrés y es terrible. En el ministerio, en el trabajo. Imagínese a alguien permanentemente en estrés, ¿cómo va a recibir la bendición de Dios? Es que ese es el problema. Por eso yo le decía que estos síntomas, más que ya los vamos a ver, estos trastornos que ocurren, o trastornos emocionales en el cristiano, le afecta. Imagínese a alguien estresado, ¿cómo va a recibir bendición en la iglesia? Póngase un esposo también. El esposo, hermana, yo aprovecho para decirle también, los esposos tenemos estrés. El esposo sale, él anda pensando que hay que pagar la luz, el agua, que ya viene el vencimiento del alquiler de la casa, que el carro se arruinó, que no le cuadran las cuentas en el trabajo, que hay un trabajo que entregar. Entonces todos tenemos un tipo de estrés. Nuestros hijos tienen estrés. Hay hijos que a veces no quieren estar en la casa. Ay, Señor, ya me llevas por ese lado, no quería decir eso, pero bueno. Hay hijos que a veces no quieren estar en la casa porque la casa es un completo estrés para ellos.
Entonces, mire, las cargas, vuelvo y repito, ¿qué es el estrés? Es cuando las cargas de la casa, del ministerio, de la familia, de lo personal, de lo profesional, de lo ministerial, nos superan y nosotros no sabemos qué hacer. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del estrés? Aquí yo puse algunos, quizás hay muchos más, pero por lo menos con su permiso tomo agua. Mire, por lo menos yo puse aquí los más significativos. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? Acuérdese, estamos viendo el trastorno emocional, estamos definiendo de acuerdo a la palabra y de acuerdo al diccionario y algunas anotaciones que tengo por ahí, qué es el estrés, qué es la ansiedad y qué es la depresión. Pero también estamos viendo los síntomas y vamos a ver a la luz de la palabra cómo superarlo. Entonces, mire, los síntomas del estrés son tensión muscular. Hay gente que anda pidiendo que le den masaje en el cuello y en la espalda. Bueno, eso es estrés. Aumento de la frecuencia cardíaca. Hay gente que anda acelerada toda la vida, usted los ve rojos, los ve, hay una vena por aquí. Cuando usted ve a alguien que tiene la vena esta, por aquí creo, por aquí, una de las dos, que se le marca, está estresado. Y esa es una señal de peligro, de alerta. Dolor de cabeza, cansancio, inquietud, miedo, pánico. Hermano, hay unos que andan estresados toda la vida. Un temor de salir, un temor de ir acá, un temor de ir allá. Bueno, hay que tomar las precauciones del caso. Angustia, viven angustiados, le dan ganas de llorar. Y esto es lo que afecta. Mire, este es el detonante que a algunos no les va a gustar que se los diga, pero es necesario, hermano, porque estamos hablando de trastornos emocionales que ocurren en la iglesia, fuera de la iglesia también, en nuestra familia, en el trabajo y en cualquier lugar donde vayamos, porque esto se vuelve una cultura, más que cultura, una actitud, una forma de vida que hay que eliminar, hay que cambiar, porque en Cristo hay esperanza. Entonces, mire, la persona que vive estresada toda la vida le contesta mal a todo mundo. Sí, perdone, ¿y qué culpa tiene el perrito de que usted ande molesto? Ya se me van a poner al brinco ahí, como decimos nosotros. Pero la persona, uno de los síntomas del estrés es su actitud brusca para con todo mundo. Contestan mal, no contestan, se encaprichan, y mire qué tremendo, porque sigue que esas personas que tienen síntomas de estrés viven con una sensación de fracaso siempre. ¿Sabe por qué? Porque sienten que no terminan, sienten que no van a llegar, porque viven de acuerdo a su estrés y no de acuerdo a lo que el Señor les puede ayudar. ¿Por qué no cambiar nuestra actitud, hermanos? Lentitud en la toma de decisiones. Entonces ya vimos que el estrés, y se lo puedo resumir de una manera tal vez más coloquial o más entendible, es que el estrés es la incapacidad nuestra para poder lidiar con las cargas diarias, con las tolerables y aquellas que son, pues que están ahí reiteradamente llegando. ¿Qué cargas, pastor? Hay cargas financieras, hay cargas económicas, hay cargas familiares, hay cargas por deudas, por enfermedades, hay cualquier serie de cargas. Entonces, tenemos la definición del estrés, sabemos que es un trastorno emocional que le impide al cristiano recibir bendición. Nos damos cuenta cuáles son los síntomas, entre otros, entonces revisémonos, porque esto nos puede estar pasando a nosotros. Por eso no se goza el evangelio, por eso ya no quieren ir a la iglesia algunos, porque están tan estresados que no se han dado cuenta que el enemigo lo que quiere hacer es alejarlos de la iglesia, quitarles la bendición, y es cuando más nosotros tenemos que estar cerca, porque en Dios hay esperanza, se va a dar cuenta. Entonces, si usted pasa con tensión muscular ahí, revísese. Obviamente, a veces la tensión muscular o en el cuello es por una mala postura, sobre todo ahora con la época de los celulares. Yo, honestamente, quiere que le dé un consejo, sobre todo si usted es joven. Mire, prepárese no sé cómo se llama esa profesión, no es la de los huesos, algo tiene que ir por ahí, porque en 5 o 10 años, la mayoría de gente en el mundo va a tener problema de desviación de la columna. En el nombre de Jesús, que usted y nosotros, ni nuestros hijos, no, pero por mala postura del celular. Eso viene, hermano, se va a dar cuenta. Eso es lo que más trabajo va a dar. Creo que ¿cómo se llaman? Los quiroprácticos son los que, por ahí creo que viene la cosa.
Entonces, tensión muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, cuídese el corazón, deje de andar estresado, cuídese el corazón, dolor de cabeza, cansancio, inquietud, miedo, pánico, angustia, ganas de llorar, actitud brusca con los demás. Esas ganas de llorar es por frustración. Entonces hay gente que vive frustrada, hermano. Imagínese alguien que viene frustrado a la iglesia, viene estresado, y el pastor dice: hermanos, hoy Dios nos va a bendecir. ¿Qué me va a bendecir el Señor si anda estresado? Eso pasa porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en cada uno de ellos. Entonces, Filipenses 4, entonces aquí viene la solución. Ahora le pido un favor: crea, no se estrese. Crea la palabra, pero tiene que ponerla por obra. Filipenses 4:6 dice la Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Paremos acá. Mire, hay que ocuparnos, no preocuparnos. Hasta despacio se lo digo. Hay que ocuparnos, no preocuparnos. ¿Y cómo me voy a ocupar, pastor? No se preocupen por nada. Entonces, lo primero es: descarguemos nuestra preocupación en el Señor a través de la oración. Digámosle a Dios todo lo que necesitamos, llevémosle a Dios todas nuestras preocupaciones, démosle gracias démosle gracias a Él porque sabemos que Él va a contestar de manera positiva, o a veces nos va a hacer esperar, pero insistamos en la oración. Pero por favor, descárguese en el Señor. Aquí es donde tenemos que aprender de la palabra, poner por obra la palabra, porque mire lo que dice Filipenses 4:7, dice: entonces, cuando yo no me preocupo por nada, es decir, en vez de preocuparme, me ocupo en orar y llevarle todo al Señor, confiando y teniendo fe de que Él me va a resolver en el tiempo de Él, entonces hay que decirle a Dios todo. Entonces, cuando yo hago eso, dice: yo voy a experimentar la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces se acuerda que uno de los síntomas es la taquicardia. Entonces, cuando yo llevo al Señor toda mi preocupación, otra versión dice que no por nada estéis afanosos. Entonces, el afán es estrés. La versión Reina Valera 60 de Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracias, con ruego y súplica. Entonces, hermano, la paz, mire qué tremendo, la paz es el antídoto del estrés. La paz, la tranquilidad, es el antídoto del estrés. Se lo estoy dando con Biblia, Filipenses 4:7. Entonces, cuando yo descargo todo lo que yo tengo, mi preocupación, mi estrés en el Señor, no que me la desquito con Él, hermano, porque algunos sí se la desquitan con el Señor, con el que encuentran ahí, pero yo sé que usted no es de eso, ni lo que estamos acá. Entonces, cuando yo descargo mi preocupación en el Señor, entonces viene la paz. Tenga paz, hermano, hermana, tenga paz. Pastor, pero es que no aguanto esta casa, me quita la paz. Bueno, busque la causa del estrés. Es que de eso se trata. Hay que encontrar la causa y llevársela al Señor. Esa es la clave de esto. Si yo ya vi los síntomas, ya vi que es el estrés, lo estoy viviendo quizás, entonces encontremos la causa del estrés y llevémosela al Señor, por favor. Porque la paz, cuando yo tengo paz en mi vida, porque estoy confiando en Dios, por cualquier decisión que he tomado o por cualquier situación que anhelo y espero en Dios, pero tengo mi fe puesta en Él, entonces viene la paz. Porque eso demuestra que estamos confiando en Dios. Ahora, le aclaro, hay que hacer lo que nos toca hacer. No es que vamos a decirle: bueno, Señor, yo no sé cómo vas a pagar la luz, yo te entrego el recibo. No, veamos qué Dios nos indica para hacer. Salmo 119, 143, la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice: cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Entonces, hermano, la palabra, esa es la solución. La palabra, pero la palabra es viva y es eficaz a través del Espíritu. Por eso nosotros, cuando usted vaya a leer la Biblia, dígale: Espíritu Santo, revélame qué quieres hablarme de parte de Dios. Revélame qué quieres decirme de parte de Dios.
Revélame, Señor, a través de tu Espíritu, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra, porque es Espíritu y es vida. Aquí vemos que el salmista decía en esta versión de la Nueva Traducción Viviente: cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Entonces, la paz y la alegría se encuentran en las promesas que están en la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si ya encontramos cuál es la causa de mi estrés, llevémoselo al Señor, pero apliquemos la palabra, oremos, entreguémosle todas nuestras preocupaciones, busquemos la paz en Dios. Y cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría. Entonces, que el gozo llegue a nuestra vida a través de la meditación de la palabra. Mire, esta versión dice cuando se me vienen encima, y es cierto, hermano. Hay cosas que uno siente que se le vienen encima. Mire, no sé por qué, hermano, pues yo no quiero trasladarle algo. Yo traslado de parte de Dios vida, porque Dios es vida, Cristo es vida, Cristo es libertad, Cristo es liberación, Cristo es bendición, es esperanza, eso es Cristo. Pero mire, no sé por qué a veces las cosas no vienen solas, ¿verdad? Parece que viene una tras de otra. Por eso hay que estar preparados y establecer una cultura de la palabra en nuestras vidas, en nuestras generaciones, en el trabajo, en el ministerio y en todo lo que hagamos, para que podamos salir adelante. Porque el estrés, hermano, carga la vida de las personas. La palabra, ¿qué beneficio, pastor, encuentro? Mire, la palabra escudriña nuestra alma. La palabra es luz y nos guía. La palabra es un arma contra el enemigo. La palabra nos da sabiduría, nos alimenta la fe, entre otras cosas. Nos moldea el carácter. Y la palabra, de acuerdo a Mateo 7:24, dice: el que oye y pone en práctica estas palabras, Mateo 7:24 y 25, dice: el que oye y pone en práctica estas palabras, oiga bien, el que oye o el que lee y las pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y no va a caer cuando venga la tempestad. Entonces, hemos hablado del primero, pues Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús, que vamos a terminar. Entonces, sabemos que es el estrés. Si lo podemos resumir de esta manera, el estrés, hermano, usted lo conoce mejor que yo, quizás. Todos vivimos estresados en algún momento. Lo importante es no vivir toda la vida así. Entonces, mire, el estrés lo que nos enseña que es la incapacidad nuestra de poder soportar las cargas diarias en la familia, en el ministerio, en el trabajo y donde vayamos. Esa incapacidad se llama estrés, nos afecta, vimos algunos síntomas, entre otros, quizás lo más significativo es que nos cambia el carácter. Hay una aceleración en el corazón, hay dolor de cabeza, hay tantas cosas, nos afecta en lo físico y nos afecta en lo espiritual. Entonces el estrés impide que el cristiano pueda recibir bendición, porque el cristiano estresado le falla la fe. ¿En qué momento va a tenerle fe al Señor si no tiene paz en su corazón? Entonces vimos que a la luz de la palabra, lo que el Señor dice es que oremos, que le entreguemos toda preocupación, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces Él nos va a dar de su paz. Y este estrés y presión que viene producto de ese mismo estrés, valga el juego de palabra, lo vamos a encontrar la salida en la meditación de la palabra, escuchándola, leyéndola, poniéndola por obra, porque eso es lo que Dios nos ha dado a realizar. Pero antes de todo eso, es bien importante encontrar la causa del estrés. Muchos viven estresados porque saben la causa del estrés, pero no se la entregan al Señor. A partir de hoy, a partir de esta noche, a partir de este momento, si está preocupado o preocupada, entréguele sus cargas al Señor. Veamos la segunda. La segunda es la ansiedad. Entonces acuérdese, el estrés es el detonante para llegar a la depresión, pero yo sé que usted y yo, en el nombre de Jesús, somos libres de toda depresión. Entonces la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Dice, es vivir siempre en un estado de intranquilidad, de nerviosismo o preocupación. La ansiedad, mire, la ansiedad dentro de todo, creo que el único punto bueno que tiene la ansiedad es que nos mantiene alerta. Por ejemplo, le dicen a uno, mira, va a llegar tu mamá, entonces uno está ansioso porque está alerta a ver a qué hora viene. Algo en el trabajo, uno se pone ansioso y está alerta para ver que no llegue. Entonces la ansiedad, entre otras cosas, se define como vivir una vida en un estado de intranquilidad.
nerviosismo o preocupación. Se relacionan las tres, pero el más alto nivel de trastorno, en este caso emocional, es la depresión. Y esa es la que tiene a muchos afectados. Entonces, mire, es un estado de angustia por algo. La ansiedad es angustia por algo que a veces ni sabemos si va a pasar o no. La ansiedad paraliza el accionar de la persona. La ansiedad paraliza. Y eso hay que tenerle cuidado. En la ansiedad la persona pierde el control de su situación. Entonces mire qué tremendo, porque esto es como una cadena. El estrés demuestra nuestra incapacidad de poder lidiar con algunas cosas. La ansiedad nos hace perder el control total de esto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Acuérdese, la ansiedad se define como vivir siempre en un estado de intranquilidad, nerviosismo o preocupación, entre otras cosas. Es un estado de angustia por algo, paraliza el accionar de la persona y la persona misma, producto de estas mismas situaciones, pierde el control de la situación. Entonces veamos cuáles son los síntomas. Creo que termino. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Preocupaciones y miedos excesivos. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Entre otras, sensación de peligro, sensación de debilidad o cansancio. Hay síntomas físicos, espirituales, problemas para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Mire, el ansioso, ¿qué va a estar queriendo escuchar un mensaje? O tal vez sí, él está pensando en la situación que le ha causado ansiedad. Por eso se da cuenta que hay que llevarle a Dios todas nuestras preocupaciones y ansiedades. Los síntomas de la ansiedad es que tienen problemas para conciliar el sueño. Tienen dificultad para enfrentar la situación que genera la ansiedad. Deseo de huir y dejarlo todo. Y me preocupa. Se vuelve aprensivo. Yo le he enseñado que ser aprensivo, el ansioso se vuelve aprensivo, porque el aprensivo es aquel que quiere tener todo bajo control, si no sufre. Por eso hay mucha gente estresada y mucha gente viviendo en ansiedad, porque si no tienen control de todo, sufren. Eso se llama ser aprehensivo. Pero aquí hay algo, hermano, dentro de esta ansiedad que me preocupa. Pastor, ocúpese, no se preocupe. No, porque hay ansiedad, estrés y depresión en algún momento normal que lo podríamos considerar. Usted se puede poner triste por alguna mala noticia, se puede deprimir en ese momento, pero no puede estar así toda la vida. Mire, hay gente que abandona los hogares por ansiedad, porque uno de los síntomas de la ansiedad es querer dejarlo todo, hermano. Hay gente que quiere dejar el trabajo, el ministerio, el matrimonio, quiere dejar tirados los hijos. Yo conozco gente que han abandonado familias porque no supieron manejar la ansiedad. Hermano, en todos estos tres que le estoy mostrando nada más por este día, los trastornos emocionales del cristiano, en este caso el estrés y la ansiedad y la depresión, revisemos cuál es la causa de la ansiedad. ¿Qué lo tiene ansioso, hermano? ¿Qué lo tiene ansiosa, hermana? ¿Qué nos tiene ansiosos? ¿Qué nos tiene preocupados o con miedo? ¿Qué nos tiene con esa sensación de que algo va a pasar? ¿Qué nos tiene con esa sensación de debilidad y cansancio, que ya no quieren hacer nada? ¿Qué nos tiene con esa sensación de que no podemos pensar en otra cosa más que en el problema todos los días? Mire, y eso es peligroso porque hay familias que descuidan el matrimonio, descuidan sus hijos, descuidan el trabajo, descuidan el ministerio por la ansiedad. Hermano, una persona ansiosa es una persona volátil, es una persona peligrosa, porque puede cometer una locura por la misma ansiedad, la misma desesperación. Una persona ansiosa le cuesta dormir y, hermano, perdone, el estrés más ansiedad y la falta de sueño, hermano, es una bomba de tiempo. Una persona ansiosa le cuesta enfrentar cualquier situación y por algún lado va a reventar. Imagínese una persona con estrés y ansiedad, lo llaman de la escuela, yo espero que no, de la escuela de sus hijos o del colegio de sus hijos. Mire que su hijo, y van a pegar aquella gritada ya porque tiene que reventar en cualquier lado. Imagínese una persona ansiosa y con estrés que trabaja en servicio al cliente. ¿Y qué quiere que le haga? Aquí no se puede arreglar nada, váyase para otro lado. Así he visto personas.
Es triste, hermano. Entonces, Proverbios, ok, entonces, si ya tenemos la definición, ya tenemos los síntomas, entonces vayamos a ver lo que dice la palabra. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad, esta es la Biblia de las Américas, mire qué bonito, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Entonces, mire, es que las tres van de la mano. El estrés es el detonante para llegar a la ansiedad y después a la depresión. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Por eso yo les digo, hermano, sepamos hablar, parémonos en la mañana frente al espejo, háblese usted mismo, bendiga a sus hijos, dígale, hijos, repitan conmigo, y no es una cuestión de repetición positiva. Hoy el Señor nos va a bendecir con el mejor día de nuestras vidas. Hoy el Señor nos va a bendecir en el trabajo, hoy el Señor nos va a bendecir en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, donde vayamos, en el ministerio. Digámosle a nuestros hijos, enseñémosles a que ellos cambien su manera de hablar, pero cambiemos nosotros primero, porque la buena palabra nos alegra. Entonces hay que llevar alegría al hogar, porque la ansiedad se opone a la alegría en el hogar. La alegría es una buena medicina contra la ansiedad. ¿Se acuerda? Allá era la paz, aquí es la alegría, el gozo. Por favor, gócese la vida. Mire, esposos, ¿sabe qué buscan las mujeres? Las que se van a casar o los que se van a casar. Mire, la mujer lo que busca es, porque nosotros hemos confundido el término. La gente le pregunta a las mujeres, ¿qué te gusta de un hombre? Entre otras cosas, que me haga reír, sí. Pero la mujer dice de manera general, una de las cosas es que le haga reír, sí, pero lo que busca son emociones positivas. No solo que la haga reír, que la haga sentir segura, que la haga sentirse bien. Esas son las emociones que también nosotros los hombres esperamos encontrar en las mujeres. Pero se da sobre todo del lado del hombre hacia la mujer. Pero entonces aquí yo veo que la buena palabra aleja la ansiedad. Pastor, pero solo usted no sabe lo que es tener una deuda. Sí, yo sé lo que es tener una deuda. Y yo sé lo que es que Dios me cancele las deudas. Le habla a alguien que le he comentado hasta la saciedad y no me importa seguirlo haciendo. 2 tarjetas de crédito, el Señor me borró el saldo, pero nunca más me volví a meter a tarjetas de crédito. Entonces la ansiedad, yo sé la ansiedad que provocan las deudas. Yo sé la ansiedad que provoca que se está venciendo el plazo y no hay para pagar algo. Yo sé, perdone, a mí, bueno, pues Dios nos ha pasado, ha permitido que nos pase de todo, pero para aprender y poderle trasladar y hablarle de un Cristo que venció en la cruz, que es capaz de darnos y quitarnos toda ansiedad, todo estrés, para que podamos recibir bendición, y que en su casa, lejos de aquel mal carácter, hayan palabras de bendición. Te bendigo, hijo, te bendigo, hija. ¿Saben qué, familia? Miren, no tenemos para el 15, pero Dios va a proveer. Esas son las palabras que Dios espera escuchar, porque la ansiedad es un detonante de la depresión. La alegría debe venir activada mediante la palabra de Dios, pero también nuestras palabras. Hermano, perdone, una familia ansiosa, una familia en ansiedad, es una familia inestable. Los hijos se vuelven inestables, parece familiar hoy, ¿verdad? Pero qué bueno, los hijos se vuelven inestables cuando hay mucha ansiedad en la casa. A veces uno dice, pero ¿por qué será que estos niños son tan inquietos? Ansiedad, tal vez están ansiosos. Los niños perciben el ambiente que hay en la casa. Hasta los animalitos perciben el ambiente que hay en la casa. Quizás Paquita, o no sé cómo se llama, la Lorita, no quiso hablar hoy porque escuchó que estaban gritando allá, alegando porque no pagaron el recibo a tiempo, alegando porque no hay dinero para esto, alegando. Hermano, vayamos al Señor, vayamos al Señor. Porque nosotros tenemos que ser de aquellas personas que llevemos una buena palabra para quitar la ansiedad en el corazón de las personas, en el corazón de nuestra familia, pero guiados por el Espíritu Santo. Voy a correr porque ya casi me tomó el tiempo. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces la alegría es una buena medicina, pero lo primero tenemos que humillarnos y reconocer que puede ser que la ansiedad sea producto de una mala decisión,
que la ansiedad sea producto de no haber recibido un consejo a tiempo, que la ansiedad sea producto por cuestiones heredadas. Entonces, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Mire, esto me fascina, esta versión. Porque humillarse bajo la poderosa mano de Dios, ¿sabe cómo es? Ponerse bajo su cobertura, bajo la cobertura del Altísimo. Como dice la palabra en el Salmo, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dios nos va a llevar dice que Él nos va a llevar al lugar más alto, al escondedero. Entonces humillémonos delante del Señor y reconozcamos nuestra ansiedad, las causas de la ansiedad. Y ¿sabe qué? Él nos va a exaltar. Mire qué tremendo es el Señor. Cuando nosotros nos humillamos, Él nos va a exaltar, es decir, nos va a quitar toda ansiedad y nos va a exaltar para que aquellos que nos señalan, aquellos que dicen que no íbamos a llegar ni como ministerio, ni como familia, ni como personas, se van a asombrar cuando vean que Dios lo hizo por nosotros, que aquel que era estresado o vivía estresado, o aquella hermana que vivía ansiosa, ahora, hermano, uno dice, hermana, pero qué temple tiene usted, qué ponderadas sus respuestas, hermana, qué bueno escucharla, qué alegría la escucho, o con qué paz nos habla. Eso es lo que Dios hace. Yo conozco ese Dios, hermano, que quita toda ansiedad, que quita todo estrés, y es el Dios que usted tiene. Pero tenemos que tomar acción. En este caso es humillarnos, es decir, sujetarnos a Dios, botar todo orgullo y decir, Señor, ya no aguanto esta situación. No pelear con el esposo, ni con los hijos, ni con la suegra, ni con quien sea, ni con el jefe. No, humíllese delante del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es que yo no puedo. Mire qué tremendo es esto. Ay, en el nombre de Jesús, regáleme unos 5 minutos y terminamos. Mire, no puede haber exaltación si no hay humillación. Pero no va a haber, Dios no nos va a quitar la ansiedad si primero no nos humillamos. Y pastor, ¿y dónde me quiere llevar? Porque si yo no me humillo, no voy a depositar las cargas en Dios. Yo percibo algo, miren, y lo voy a decir directo. Para alguien es, no de los que estamos aquí, es alguien que nos ve. Hay alguien que se peleó con el Señor por la misma ansiedad. Señor, qué barbaridad, yo te sirvo, yo diezmo, ofrendo y te sirvo hace tantos años y no me has quitado esta situación. Se peleó con el Señor, ansiedad. Entonces se da cuenta, humíllese, por favor, humíllese delante del Señor, Él nos va a exaltar, pero yo tengo que echar toda mi ansiedad. Entonces, el humillarme es agarrar la causa de mi ansiedad o de mis ansiedades y entregárselas al Señor, porque si yo no se las entrego al Señor, se va a volver depresión y ahí ya estamos en un lío. Tenemos problemas, Houston, como dice el apóstol Sergio. Houston, tenemos problemas, porque la persona que no trata el estrés y no trata la ansiedad, estos dos los podemos manejar, pero cuando se vuelve crónica la ansiedad, se convierte en depresión. Y la depresión, hermano, es un espíritu diabólico, que en el nombre de Jesús hay que ser libres, porque dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, ¿cómo estamos? Yo ya le di la clave, yo espero que en el nombre de Jesús la haya tomado. Mire, le recomiendo algo, vuelva a ver el tema, para que despacito usted comience, y yo sé que el Señor le va a dar algo más. Mire, termino con esto, creo que terminamos. La depresión, esto es lo más difícil, hermano. Mire, la depresión es un estado peligroso, porque invade la mente y nos cambia nuestra manera de pensar y obviamente nuestra manera de actuar. Repito, la depresión es un estado peligroso y afecta más a las mujeres. Por eso me busqué de una mujer ahí, se mira un túnel allá, mira en la oscuridad, allá está la luz, pero ella está en la oscuridad. Entonces la depresión es un estado peligroso porque invade la mente, o sea, los pensamientos, y nos cambia nuestra manera de accionar. La depresión hace que la persona se sienta sola, abandonada. Pensamos que nadie nos quiere. Miraba un TikTok que me mandaron por ahí
pastor, y es que usted solo viendo. No, hermano, si vivimos en una época que ni modo, hay que ver, hay que estar al día en todo. Mire, me mandaron un video en el que sale una muchacha joven, hermano, yo creo que no tiene ni 25 años, y dice, y yo que decía que me quería enfermar para llamar la atención, hermano, y nadie la fue a ver al hospital, le salió peor, y sale llorando. Ella dice, no cometan este error de llamar la atención por una enfermedad, y me di cuenta que ninguno de mis familiares me vino a ver. Obviamente ella creo que vivía en otra ciudad y le resultaba difícil a la familia. Entonces, hermano, la depresión hace que la persona se sienta sola, abandonada, que no vale la pena seguir viviendo, seguir luchando por las metas. Es que esto, hermano, esto es lo delicado del asunto. Estos trastornos emocionales, el enemigo los envía para quitarle la bendición al cristiano. Hermano, una persona deprimida en una iglesia, hermano, es lo más triste que uno puede ver, porque está la alabanza y la adoración y comienza a llorar, no por la presencia del Señor, sino que por la tristeza que siente. Entonces, en vez de decir, Señor, libérame, por eso, si usted va a una iglesia o viene a esta iglesia, si usted se siente triste, deprimido, cuando venga al culto o cuando usted esté en su casa, ponga alabanza, ponga adoración y dígale, Señor, yo te voy a adorar a ti, porque tú me vas a librar de esta tristeza, tú me vas a librar de esta depresión. Porque esta gente, el problema, ¿sabe cuál es? No quieren seguir viviendo. Y ahora, perdón hermano, vivimos en un país donde aprobaron la eutanasia. Y eso es la puerta para que la gente tome decisiones. Y en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu de muerte, ese espíritu de suicidio, ese espíritu de depresión, porque es delicado esto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Voy corriendo. ¿Cuál es la definición, entre otras cosas, de depresión? Es un trastorno emocional que se caracteriza por el bajo estado de ánimo y la tristeza. Esta época, le repito, se presta para que la gente se deprima. No está mi mamá, no está mi papá. Yo con respeto lo digo. Estoy lejos de mis hijos, estoy lejos de mis hijas, estoy lejos de mis papás, estoy lejos de aquello. No hice nada este año, no puedo viajar, no puedo comprar. Y comienza aquel estado de tristeza. Es la alteración en el comportamiento. La depresión altera el comportamiento, afecta con más frecuencia a las mujeres, lo que le decía, y se pierde el interés por la vida. Mire, una persona deprimida puede tener dinero y no se lo goza. Una persona deprimida puede tener familia y no se lo goza. Ahora, yo lo digo con mucho respeto, hermano, porque sí hay cuadros de depresión terribles. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo lo que quiere es que la persona llegue a los ansiolíticos y a todo ese resto de medicinas que le dan. Mire qué tremendo, estas medicinas, sobre todo los que tratan la depresión, con respeto lo digo, y con respeto de los médicos porque son los que saben, estas medicinas lo que hacen es, o las pastas que les dan, lo que hacen es como atrapar, fíjense, atrapan las neuronas, las dendritas que hay ahí en las neuronas, entonces como que inhiben en la parte neurológica ahí. Quizás usted lo puede interpretar mejor, pero estas pastillas lo que hacen es inhibir esa parte que lo lleva a la depresión. Entonces la persona vive sedada toda la vida, solo durmiendo. La persona no se quiere ni levantar, no quiere comer. Entonces vean los síntomas. Voy corriendo, me permite unos 2 minutos y lo dejo en paz. Entonces los síntomas de la depresión, entre otros: tristeza, sensación de vacío, falta de interés en las actividades, dificultad de concentración, falta de esperanza en el futuro, sentimiento de culpa excesiva. La persona deprimida vive en un sentimiento de culpa y eso afecta en las iglesias, afecta en el mundo secular también, porque la persona se siente tan culpable que no se siente merecedora ni de la gracia de Dios ni de las bendiciones que Dios le está dando a través de su trabajo, a través del empleo, a través de su empresa. Tiene baja autoestima. Tiene alteraciones del sueño también, cambios de ánimo. Y esto es lo triste, hermano. Tiene pensamientos de suicidio. Mire, hay 3 tipos de trastornos depresivos. Estos trastornos emocionales hay 3 tipos también. Está el trastorno depresivo de un solo episodio. Algo le pasó, se deprimió, pero lo supera. Ese es de un solo episodio. El segundo es un trastorno depresivo recurrente. Es aquel trastorno que
llega hoy, lo supera, se vuelve en un mes, lo supera y ahí está. Pero es un trastorno depresivo, recurrente. Y el tercero es el trastorno depresivo bipolar. Este es el más difícil. Porque el bipolar, que tiene un trastorno de depresión, como hoy puede amanecer dando saltos de alegría, puede amanecer llorando o puede amanecer gritando. Hermano, esto es serio, hermano. Pastor, y es que nos ha hecho broma. No, esto es serio lo que está pasando. Porque esto lo que hace es arrebatar las bendiciones en el cristiano. Hermano, qué triste es ver a alguien deprimido. Hay una manifestación social que son los emo, no sé si usted lo conoce, pues si alguien lo ve, pues con todo respeto lo digo. Son esos muchachos que se visten de negro, que andan las uñas negras, los dientes negros, todos vestidos de negro, todos vestidos de negro. Esos hermanos viven en la sombra, están deprimidos. Ese es un espíritu de suicidio que anda caminando con ellos. La muerte anda ahí con ellos, y si usted tiene un familiar así, póngale cuidado. No terminan bien, esas personas son solas, terminan en drogas, terminan suicidándose y terminan alejados del mundo y alejados de Dios. Entonces, ¿qué hago, pastor? Termino acá, hermano, Éxodo 6:9, esta es la pechita. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no prestaron atención a Moisés por causa de su depresión y de la dura servidumbre. Entonces, el mucho trabajar, el mucho afán y las muchas situaciones lo pueden deprimir. Pero aquí yo veo, nada más se lo pongo como ejemplo, que el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios porque estaban deprimidos. Cuando la persona está deprimida, no va a oír al pastor, no va a oír al Señor, porque lo que tiene que oír es primero darse cuenta cuál es la causa de la depresión y presentársela al Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 2:7. Esta es la Kadosh. Esta es una Biblia israelita. Así que ahora, más bien hagan lo opuesto. Entonces, ¿cómo se sale de la depresión? Perdonando, animando y consolando. ¿Cómo se sale de la depresión? Perdonándose usted mismo, animándose usted mismo y consolándose usted mismo. ¿Cómo se sale de la depresión? Perdonando a otro, animando a otro y consolándola. De otra forma, tal persona se consumirá en una depresión devastadora. Hay personas que llevan al suicidio, hermano. La depresión lleva al suicidio a la persona. Póngale cuidado. Si usted está deprimido esta noche o deprimida, dígale: Señor, ayúdame. Levante la mano y dígale: familia, ayúdenme. Llévenme donde el pastor o llévenme donde el doctor, porque yo me siento así. Porque esto es un espíritu terrible que lleva a la muerte. Y en el nombre de Jesús sé que no va a pasar en ninguno de nosotros ni en nuestras generaciones. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Entonces hay gente que está deprimida porque no se siente perdonada, se siente desanimada y porque no tiene consuelo. El consuelo viene de Dios. El Salmo 119:28 dice: mi alma está deprimida de pesar, levántenme de acuerdo a tu palabra. Mi alma está deprimida de pesar. Hay gente que está deprimida porque siente que todo le sale mal. Levántese en el nombre de Jesús, porque Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. ¿Qué hago, pastor? Mire, Dios puede hacer un milagro en nuestra vida y sanarnos de todos esos males. Debemos tener instrucción de la palabra para encarar estos problemas, pero tenemos que ir a la palabra. Le doy la solución y termino. 1 minuto y perdone que me he excedido. ¿Qué hago, pastor? Entonces, hemos visto, hermano, para hacerle un recuento, hemos visto que hay estrés, ansiedad y depresión. Estos son trastornos emocionales que afectan la bendición en el cristiano. Y este último es tan delicado que lo que el enemigo quiere hacer es arrancarle la vida a la persona. Y el único que tiene potestad sobre nuestra vida es el Señor, es Dios mismo. ¿Qué hacemos, pastor? Mateo 11:28, venid a mí todos, venid a mí, todos. No dice
fulano, sutano y mengano, todo el que quiera. Todo aquel que descubrió cuál es la causa de su estrés, de su ansiedad y de su depresión, dice el Señor esta noche, en el nombre de Jesús, mire, venir es seguir viniendo. Si ya vino hoy, vuelva mañana. Y si no ve cambio, siga viniendo, siga buscando, siga clamando, siga orando. Sigamos viniendo al Señor, no nos cansemos. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los afligidos, venid a mí todos los que están estresados, los que tienen ansiedad y los que tienen depresión, que yo voy a hacer descansar. Insistamos en el Señor, hermano, pero hay que ir a Él. Entonces, ir a Él es no ir con manos vacías, es ir y decirle: Señor, este soy yo. Tengo ansiedad, tengo estrés, tengo depresión, y en el nombre de Jesús vengo a que me hagas libre. Eso es lo que hay que hacer. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces ahí está la clave. Aprended de Él. Porque nosotros hemos demostrado que no damos la talla. Por eso vivimos en estrés, en ansiedad y en depresión. Entonces aprendamos de Cristo por el Espíritu. Una vida en el Espíritu refleja una vida en Cristo. Que soy manso y humilde, cabal. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es humilde. Y dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La sanidad para la ansiedad, para el estrés y la depresión. Después de darnos cuenta cuál es la causa y nosotros trabajarla para bien con la ayuda del Señor, para eliminarla de nuestra vida, dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28, 29 y 30 dice: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mire, la resistencia que nosotros tenemos no va a competir contra lo que Dios nos quiere dar como carga, porque no nos va a deprimir, sino que nos va a formar. La carga nos va a traer alivio, porque es mejor llevar el yugo y la carga del Señor que el yugo y la carga de la depresión, que el yugo y la carga de la ansiedad y el yugo y la carga del estrés. Padre, yo te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y tu misericordia es para siempre. Señor, te necesitamos. Señor, perdónanos. Te necesitamos. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que en el nombre de Jesús nos quites toda carga, todo estrés, toda ansiedad, toda depresión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Dios, es una noche especial. Dios, tú has permitido que yo trajera este tema porque tú me diste la instrucción, Señor. En el nombre de Jesús. Te necesitamos, Dios, te necesitamos. Ayúdanos. Señor, tu Espíritu Santo nos conoce. Tú nos conoces, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche, te pedimos que nos ayudes, Dios. Ayúdanos, Señor. Padre, que todo estrés, ansiedad y depresión sea quitada de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor, de nuestra vida sobre todo. Queremos ser esos soldados preparados para esta batalla del tiempo final, pero nos estamos preparando primero en ti. Queremos aprender de ti, Cristo. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos cómo liberarnos de toda ansiedad, cómo liberarnos de todo estrés, liberarnos de toda depresión. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que por favor, Señor, alejes de cada familia, de cada miembro de la iglesia, aún los que nos ven, aún los seculares, aún los hermanos de otras iglesias, aún cualquier persona que va a ver este video, Señor, que eches fuera, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de suicidio, toda depresión, todo espíritu de muerte, Señor, échalo fuera, aléjalo de nuestras familias, aléjalo de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros matrimonios. Padre, si ha habido gente que ha querido dejarlo todo y salir corriendo, también, Padre, sujétalo, atamos y ligamos a todo hombre fuerte en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos declaramos libres de todo estrés.
libres de toda ansiedad, libres de toda depresión, porque te la entregamos a ti. Padre, te entrego mi vida, te entrego toda depresión, toda ansiedad, todo estrés, te entrego todas las causas, Padre, que originan este tipo de trastornos emocionales. Hoy nos declaramos libres. Señor, tú nos das la instrucción que aprendiéramos de ti. Queremos aprender de ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Y en el nombre de Jesús, bendigo mis hermanos, los bendigo. El único que nos puede dar paz para quitar todo estrés, el único que nos puede dar gozo y alegría para quitar toda ansiedad, y el único que nos puede quitar toda carga de depresión es Cristo. Si usted que me escucha o me ve no conoce a Cristo o quiere reconciliarse con Él, este es el tiempo. ¿Por qué? Porque Gálatas dice que pongamos toda nuestra esperanza sobre la gracia que se va a manifestar. Hoy vivimos un periodo de gracia, pero hay otra gracia que se va a manifestar cuando Cristo venga. Si usted no conoce a Cristo, dígale: Cristo, yo no te conocía hasta este día. No quiero vivir este tipo de vida, que tal vez estoy en depresión. En este día yo renuncio a todo estrés, a toda ansiedad y a toda depresión. Reconozco que solo en Cristo hay vida eterna, porque murió en una cruz para darme vida eterna y con su sangre limpiarme de todo pecado. Con su sangre me limpia de todo estrés, de toda ansiedad y de toda depresión. Hoy te acepto, Cristo, en mi corazón como Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted se había alejado del Señor, dígale: Señor, me había alejado de ti por situaciones de estrés, de ansiedad y depresión, pero este día regreso a ti, echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hoy, Señor, entrego todas mis cargas, me despojo, sea libre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te ruego en el nombre de Jesús, por favor, que liberes a estas familias, libera a los hermanos, en el nombre de Jesús. Quite toda carga, deshágase de toda carga, cargas familiares, empresariales, ministeriales, que lo han estado agobiando. Entrégueselas al Señor, en el nombre de Jesús. Cargas por enfermedades, por deudas y cosas, Dios lo va a resolver, pero entrégueselas al Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Llévanos con bien a casa. Bendice, Señor, y multiplica al 100% todas esas aportaciones, diezmos, ofrendas que llegan al alfolí virtual y al alfolí presencial, Señor. Gracias, Cristo. Cancelamos todo contraataque del enemigo. Vamos en paz a casa. Llévanos con bien, Señor. Te pido por nuestros hijos, Señor, que puedan aterrizar bien, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones, hermano. No se olvide, el viernes tenemos el culto familiar, aunque hoy fue un tanto familiar. No se olvide, vuelva a ver el mensaje, tome sus notas. Es importante que entendamos que el enemigo nos quiere quitar la bendición, pero Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Bendiciones.